En el invierno más oscuro de 1942, cuando Rumanía veía cómo sus columnas blindadas eran desmanteladas en cuestión de minutos por la artillería soviética, surgió una idea desesperada que, contra todo pronóstico, desafiaría a las potencias industriales de Europa. Una idea nacida no de abundancia, sino de ruinas. Crear un cazatanques efectivo usando restos oxidados del enemigo. A finales de aquel año, los informes que llegaban a la mesa del mariscal Ion Antonescu tenían un tono cada vez más alarmante. Las unidades blindadas rumanas eran pulverizadas con una facilidad inquietante. Los cañones antitanques soviéticos atravesaban los frágiles blindajes rumanos como si fueran madera húmeda, y los carros ligeros en los que Bucarest había depositado tantas esperanzas se habían convertido en una carga más que en un apoyo. Los oficiales del frente repetían el mismo mensaje. Si no aparecía un arma completamente nueva, el esfuerzo militar rumano estaba condenado. Alemania, ocupada apagando incendios en todos sus frentes, ya no podía suministrar los vehículos que Rumanía necesitaba. La industria nacional no tenía músculo para copiar modelos alemanes ni recursos para empezar desde cero. Y, sin embargo, Antonescu no estaba dispuesto a aceptar el colapso. Fue entonces cuando formuló la idea que cambiaría para siempre la historia de la ingeniería militar rumana. Crear un cazatanques propio, ligero, maniobrable, capaz de emboscar, disparar y desaparecer antes de recibir respuesta. No sería un coloso blindado, sería un arma inteligente, nacida de la necesidad y diseñada para sobrevivir. Antonescu reunió a los mejores ingenieros del país. Constantin Yuray, un profesor brillante con visión poco convencional, el mayor Nicolae Angel, el capitán George Sambotin, el teniente coronel Paul Dragicescu y el ingeniero Radu Beres, director de las fábricas Rogifer. Aquellos 5 hombres recibieron una misión que parecía imposible: construir un cazatanques eficaz con recursos mínimos y bajo una presión constante del frente. El primer obstáculo surgió inmediatamente. ¿Sobre qué chasis montar el arma? Crear uno nuevo habría llevado meses. Conseguirlo de Alemania era impensable. Entonces uno de los ingenieros propuso una idea que en un principio sonó absurda: usar los tanques soviéticos capturados al inicio de la guerra. Entre ellos abundaban los T-60, vehículos ligeros que muchos soldados rumanos despreciaban por su blindaje delgado. Pero para Yuray eran un regalo caído del cielo. El chasis del T-60 era compacto, relativamente fiable y, lo más importante, gratuito. Si se retiraba la torreta y se reforzaba la estructura, podía convertirse en la base perfecta para una pieza de artillería autopropulsada. No sería un tanque tradicional, sería una trampa mortal con ruedas. El siguiente paso era decidir el arma. Y otra vez, el almacén de material capturado ofreció la respuesta: obuses soviéticos de 122 milímetros, enormes, devastadores, capaces de destrozar blindajes a larga distancia. El problema era evidente: la potencia de retroceso podía arrancar el vehículo del suelo. Pero Yuray estaba convencido de que, con modificaciones adecuadas, era posible domesticar a aquel monstruo. El trabajo se trasladó rápidamente a las fábricas Malaxa, rebautizadas después como Rogifer. Durante semanas, los ingenieros trabajaron día y noche. El T-60 pasó por una transformación radical. Refuerzos en la suspensión, una casamata fija hecha de 4 planchas de acero, una distribución interna mínima para un equipo de solo 2 hombres. Un diseño tan apretado que los 2 tripulantes casi respiraban al mismo ritmo. A mediados de 1943, el primer prototipo estaba listo, el M0, apodado Marshall, en honor al hombre que impulsó el proyecto. La máquina estaba preparada. Ahora faltaba la prueba definitiva: un disparo real. El 30 de julio, bajo un sol abrasador en el polígono de Suditi, oficiales, mecánicos e ingenieros se congregaron alrededor de aquel artefacto mitad soviético, mitad rumano. El silencio se volvió insoportable cuando el cargador insertó el proyectil. Yuray levantó la mano. Y entonces, el trueno. El disparo sacudió la tierra. Una nube de polvo se elevó sobre el campo. Y, milagrosamente,
Cuando la nube se disipó, el M0 seguía en pie, hundido unos centímetros, pero entero. No se había roto, no había volcado, había sobrevivido. Ese día cambió la historia del proyecto. No era perfecto, pero funcionaba. Y eso, en tiempos de guerra, significaba esperanza. El eco del disparo que había sacudido el campo de pruebas de Suditi marcó un antes y un después para todo el equipo. Aunque el prototipo había resistido, la euforia duró poco. Al acercarse al vehículo, Yurai detectó detalles inquietantes. Las sujeciones del cañón mostraban un desgaste prematuro. Algunos tornillos habían cedido y el sistema de guía presentaba un ángulo indeseado. El M0 no estaba listo para la producción, pero sí había demostrado algo fundamental. El concepto era viable. A partir de ese momento, el proyecto entró en una fase frenética. El alto mando rumano reclamó mejoras inmediatas y los ingenieros comenzaron a redibujar la estructura sin descanso. La suspensión tenía que soportar fuerzas mayores. El blindaje frontal necesitaba una geometría más eficiente y la casamata debía replantearse para proporcionar una mejor protección sin aumentar excesivamente el peso. Era como intentar equilibrar un edificio entero sobre una plataforma demasiado pequeña. En la semana siguiente surgieron 3 nuevos prototipos. El M1 incorporó soportes reforzados para el obús y un entramado adicional en el chasis. El M2 adoptó un blindaje frontal más anguloso, fruto de una serie de cálculos aerodinámicos improvisados en pizarras llenas de fórmulas. Pero fue el M3 el que sorprendió incluso al propio equipo. Una estructura más amplia, con soldaduras en lugar de remaches, que lograba una rigidez notable. Todo ello sin sacrificar la movilidad, gracias a un motor francés de 120 caballos que se obtenía mediante un acuerdo comercial complejo, pero posible. A finales de octubre de 1943 se organizó una nueva demostración. Esta vez no solo acudieron mandos rumanos, sino también representantes técnicos enviados desde el Reich. La presencia de observadores alemanes añadía una presión palpable. Para ellos, Rumanía era un socio menor, útil como proveedor de petróleo y personal auxiliar, pero no como creador de tecnología propia. La idea de que un pequeño país pudiera desarrollar un cazatanques de nivel competitivo generaba más escepticismo que interés. La prueba comenzó con maniobras sobre terrenos desnivelados. Los prototipos se movían con sorprendente soltura, trepando por pendientes y superando zanjas sin esfuerzos visibles. Luego vino la parte que todos esperaban: el fuego real. Los 3 vehículos lanzaron proyectiles contra blancos de acero endurecido. Las planchas estallaron en fragmentos ante la potencia del obús o del cañón rumano recién desarrollado en la fábrica Rešica. A cada impacto, más murmullos recorrían el grupo alemán. No tardó en producirse un giro inesperado. El teniente coronel Paul Dragicescu defendió ante Antonescu la idea de abandonar definitivamente el obús soviético y sustituirlo por el cañón Rešica de 75 milímetros. A diferencia del obús, que ofrecía un impacto devastador pero dificultaba la estabilidad, el cañón rumano proporcionaba una penetración excelente, una cadencia notable y un retroceso muy inferior. Además, resolvía el problema logístico de depender de munición capturada. Las pruebas comparativas lo confirmaron. El cañón Rešica era más ligero, más fácil de producir, más manejable y tremendamente eficaz. Su proyectil perforante atravesaba aproximadamente 100 milímetros de acero a 1000 metros. Un resultado que lo situaba al nivel de las mejores armas antitanque europeas. Antonescu comprendió el potencial inmediatamente y aprobó que las siguientes variantes del Marshall adoptaran ese cañón como arma principal. El ambiente empezó a cambiar. Ingenieros alemanes que inicialmente habían desconfiado mostraron ahora un respeto silencioso. Para un país con recursos modestos, aquello era más que un éxito técnico. Era una afirmación de independencia. Ese respeto se volvió aún más evidente durante la visita de una delegación alemana de alto nivel que pidió examinar los planos del M4, entonces en desarrollo. Lo que encontraron los dejó contemplativos. El diseño era compacto, eficaz y sorprendentemente moderno.
Los ingenieros germanos vieron en la simplicidad del vehículo un valor que su propia industria, sobrecargada por proyectos cada vez más complejos, había dejado de priorizar. Mientras Alemania producía cazatanques pesados y costosos, Rumanía acababa de demostrar que la eficiencia podía basarse en la ligereza y el ingenio, no en la fuerza bruta. Las conversaciones se intensificaron y para diciembre se celebró una reunión extraordinaria en la que el mariscal Antonescu presentó los avances directamente ante Adolf Hitler. La delegación rumana mostró los planos, datos de pruebas, estimaciones de producción y propuestas de colaboración. Hitler, sorprendido por la claridad del proyecto, ordenó que empresas alemanas evaluaran la posibilidad de integrar ciertos elementos en sus propios programas blindados. Aquellas decisiones abrirían la puerta a un vínculo inesperado, el desarrollo del cazatanques alemán que más tarde sería conocido como Hetzer, cuyo diseño incorporó conceptos derivados del Marshall. Mientras tanto, en Rumanía se prosiguió con un nuevo ciclo de perfeccionamiento. Entre marzo y mayo de 1944 se ensamblaron los prototipos M5 y M6, con participación directa de especialistas alemanes. La cooperación era pragmática. Los rumanos aportaban creatividad, los alemanes experiencia industrial. De aquellos meses surgió la versión técnicamente más madura del Marshall, una máquina con un perfil bajo, un frontal muy inclinado, una casamata robusta y un armamento respetable para su tamaño. Al cierre de esta etapa, el M6 se presentaba como el primer modelo realmente apto para la producción en serie. Su peso rondaba las 10 toneladas, alcanzaba una velocidad competitiva y poseía la estructura más equilibrada que el equipo había conseguido hasta entonces. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Rumanía podía soñar con disponer de un cazatanques propio capaz de enfrentarse a blindados soviéticos sin quedar en desventaja desde el primer disparo. El proyecto avanzaba con una determinación contagiosa. Nadie imaginaba que en apenas unos meses, una tormenta política pondría en peligro todo lo construido. El entusiasmo generado por el M6 contagiaba a todos los niveles del proyecto. Por primera vez desde el inicio de la guerra, parecía que la industria rumana había encontrado un camino propio hacia la modernización de su armamento. Sin embargo, detrás de la energía creativa se escondía un problema que comenzaba a hacerse insoportable: la dependencia de motores extranjeros. Los franceses habían suministrado unidades suficientemente eficientes para los prototipos, pero la producción en masa exigía una fuente estable y potente. Por ello se iniciaron conversaciones con Alemania para obtener motores diésel de 220 caballos que transformarían al Marshall en un cazatanques ágil y con reservas de potencia suficientes para sobrevivir a los escenarios más exigentes. Mientras las negociaciones continuaban, el Ministerio de Defensa rumano emitió un documento que marcaría la fase más ambiciosa del proyecto: un pedido inicial de 1000 vehículos. Los 2 primeros centenares se fabricarían siguiendo el estándar del M5, mientras que el resto adoptaría la arquitectura refinada del M6. A través de esta decisión, el mariscal esperaba no solo reforzar las unidades existentes, sino también formar nuevos batallones especializados en combate antiblindado. Para este fin se creó el denominado Batallón M, destinado a entrenar tripulaciones capaces de operar la máquina en condiciones extremas. Lo que sucedía dentro de las fábricas contrastaba radicalmente con la situación exterior. Desde la primavera de 1944, los cielos rumanos se habían convertido en corredores permanentes de aviación aliada. Los objetivos prioritarios eran los campos petrolíferos de Ploiesti, pero la proximidad de instalaciones militares convertía cualquier área industrial en un blanco potencial. Las sirenas de alarma se habían vuelto parte del paisaje sonoro cotidiano, y las pausas forzadas interrumpían constantemente la producción. Ante el riesgo creciente, la dirección del proyecto reorganizó la cadena de montaje en 2 centros separados: las fábricas Rogifer y Drobeta, situadas a una distancia suficiente para evitar que un único ataque pudiera paralizar todo el programa. Esta separación aumentaba los desafíos logísticos, pues cientos de piezas debían transportarse de un sitio a otro diariamente. Sin embargo, la medida ofrecía una ventaja clara: si un bombardeo alcanzaba una de las instalaciones, la otra podría continuar trabajando.
Pero ningún sistema, por prudente que fuera, estaba a salvo del enemigo. El 3 de julio, durante un ataque masivo, varias bombas incendiarias perforaron el techo del taller blindado de Rogifer. Las llamas se extendieron con rapidez entre cajas de repuestos, latas de lubricante y herramientas impregnadas de aceite. En pocos segundos, la supervivencia del programa dependió de actos individuales. Entre ellos destacó el gesto del gendarme Cristia Turcescu, que sin esperar órdenes se lanzó a sofocar los focos de fuego con cubos, mantas mojadas y una determinación inquebrantable. Logró frenar el avance de las llamas antes de que alcanzaran zonas críticas. Su intervención permitió que el taller continuara funcionando. Aquel episodio demostró que el Marshall no solo dependía de cálculos técnicos, sino también del coraje de quienes trabajaban alrededor de él. A pesar de la creciente tensión, los ingenieros continuaron puliendo detalles. El cañón Resitsa se integró de forma definitiva en el diseño. Los ajustes en la casamata buscaban ofrecer más espacio al cargador sin comprometer el perfil bajo del vehículo. La suspensión recibió tratamientos térmicos especiales para soportar impactos prolongados. Cada mejora convertía al Marshall en un sistema más sólido. Los informes finales del M6 indicaban que su rendimiento era comparable e incluso superior al de varios vehículos capaces de amenazar a los blindados soviéticos. El momento clave llegó en junio de 1944, cuando se organizó un ejercicio de evaluación con presencia alemana. Para el encuentro se invitó a oficiales técnicos especializados en vehículos de asalto. El objetivo era comparar el M5 y el M6 con uno de los cazatanques alemanes más respetados, el Sturmgeschütz III. Aun cuando el modelo alemán tenía una reputación consolidada y había combatido en numerosos escenarios, el Marshall logró sorprender en múltiples aspectos. En las pruebas de movilidad, el vehículo rumano mostró una agilidad que el Sturmgeschütz no podía igualar. Su ligereza permitía maniobrar entre obstáculos con gran rapidez, y el chasis reforzado mantenía la estabilidad incluso en giros bruscos. En las pruebas de puntería, el cañón Resitsa cumplió de manera impecable. Sus proyectiles perforaron todos los blancos establecidos, mientras que la baja visibilidad del Marshall hacía más difícil que los evaluadores detectaran el vehículo durante simulaciones de emboscadas. Los alemanes contemplaron estos resultados con una mezcla de sorpresa y cierta incomodidad. Era evidente que un país con capacidades industriales limitadas había logrado desarrollar un cazatanques que rivalizaba directamente con modelos alemanes. Los informes posteriores describían al Marshall como un arma práctica, asequible y eficaz. Todo indicaba que si la producción empezaba según lo planeado, Rumanía estaría en condiciones de desplegar sus primeros batallones mecanizados antes de fin de año. Esta perspectiva alimentaba el optimismo dentro del alto mando rumano. Si el país lograba producir suficientes unidades, podría contener avances soviéticos y quizás mejorar su posición estratégica. Sin embargo, ningún cálculo técnico podía anticipar los movimientos de la política. Mientras los ingenieros ajustaban parámetros y los obreros fabricaban componentes, señales crecientes de inestabilidad surgían en el gobierno. Rumores de conspiraciones, tensiones dentro de la corte y el descontento hacia la alianza con Alemania crecían cada día. El proyecto Marshall avanzaba hacia su madurez técnica, justo cuando la estructura política del país se balanceaba sobre un precipicio. La tormenta aún no había estallado, pero su sombra ya se proyectaba sobre las fábricas. El equipo seguía trabajando con determinación, sin saber que el destino de su creación estaba a punto de apartarse completamente del camino que todos imaginaban. La tensión política que empezaba a rodear al país no tardó en filtrarse en los talleres donde se ensamblaban los prototipos del Marshall. Aunque el equipo técnico intentaba mantener la concentración, era imposible ignorar las conversaciones que circulaban por Bucarest. Desacuerdos internos, presiones del frente oriental y una creciente sensación de que el rumbo del país podría cambiar de forma abrupta. Sin embargo, en los documentos oficiales aún se hablaba de aumentar la producción, y en teoría la primera serie debía estar lista antes del otoño. Mientras los obreros ajustaban piezas y soldaban planchas de blindaje, los comandantes del batallón M realizaban entrenamientos prácticos con maquetas y simuladores improvisados.
Se utilizaban casamatas de madera, motores de vehículos civiles adaptados para imitar vibraciones y hasta estructuras elevadas para que los futuros artilleros aprendieran a cargar el cañón en espacios estrechos. La intención era tener tripulaciones preparadas incluso antes de que los primeros vehículos salieran de fábrica. Los instructores insistían en tácticas de emboscada, cambios rápidos de posición y uso inteligente del terreno. El Marshall no estaba diseñado para intercambiar disparos prolongados, sino para golpear con precisión y desaparecer. Pero mientras se gestaban nuevas doctrinas de combate, un flujo constante de malas noticias llegaba desde el frente. Los avances soviéticos erizaban la frontera oriental y presionaban a las unidades rumanas, obligándolas a reorganizarse con recursos mínimos. La moral fluctuaba, y algunos oficiales expresaban abiertamente sus dudas sobre si el país tendría tiempo para desplegar el Marshall antes de que la marea de la guerra se lo llevara todo por delante. Al mismo tiempo, en Berlín crecía el interés por el diseño rumano. Informes recopilados por observadores técnicos alemanes se transmitían a empresas involucradas en la producción de cazatanques. La simplicidad y eficacia del chasis llamaba la atención, y varios ingenieros propusieron adaptar parte del concepto a un nuevo modelo que Alemania estaba planificando. Aunque inicialmente era solo una idea informal, poco a poco tomó forma una colaboración técnica que influiría en uno de los vehículos más característicos de los últimos años de la guerra. Mientras tanto, los problemas logísticos en Rumanía se intensificaban. Las líneas ferroviarias eran bombardeadas con frecuencia, los suministros de acero fluctuaban de manera impredecible, y las entregas de motores alemanes se retrasaban sin explicación clara. En más de una ocasión, los trabajos en Rochefort tuvieron que detenerse durante días por falta de piezas esenciales. A pesar de esto, la determinación de los ingenieros seguía intacta. Cada vez que los materiales escaseaban, se improvisaban soluciones temporales, adaptando métodos artesanales para avanzar en el ensamblaje. A medida que el verano avanzaba, se volvió evidente que las fábricas estaban operando bajo una presión insostenible. Los bombardeos aliados, cada vez más frecuentes y precisos, amenazaban con paralizar el programa entero. Por ello se reforzaron los refugios antiaéreos dentro de las instalaciones, se camuflaron naves industriales con lonas pintadas y se construyeron muros de contención alrededor de zonas críticas. Era un esfuerzo desesperado por proteger una labor que ya representaba uno de los últimos intentos del país por mantenerse a flote. Y entonces llegó el día que lo cambiaría todo, el 23 de agosto de 1944. En unas pocas horas, el equilibrio político de Rumanía se quebró. El golpe encabezado por el rey derrocó al gobierno anterior, y el país anunció su cambio de bando en la guerra. La alianza con Alemania se rompió de forma inmediata. Este acontecimiento cayó sobre el programa Marshall como un martillazo. La orden oficial llegó casi sin aviso. Todas las actividades relacionadas con la producción del cazatanques debían suspenderse de inmediato. Las máquinas se apagaron, las herramientas quedaron en los bancos de trabajo y los obreros recibieron instrucciones de abandonar las instalaciones hasta nuevo aviso. Muchos se marcharon en silencio, incapaces de comprender cómo un proyecto tan prometedor había quedado congelado en un instante. No obstante, el vacío administrativo que siguió al cambio de poder creó un escenario ambiguo. Algunas unidades del ejército, conscientes de la posible utilidad del Marshall contra las fuerzas alemanas que ahora se consideraban enemigas, solicitaron permiso para continuar las pruebas del M5 y el M6. Finalmente, se concedió una excepción limitada. Se autorizaron ajustes técnicos mínimos y la evaluación de los prototipos existentes. Aquellos 2 meses fueron extraños. Los ingenieros trabajaban en un ambiente silencioso, donde cada decisión debía ser consultada con varias autoridades nuevas que apenas entendían el proyecto. Durante ese periodo, las tropas soviéticas avanzaban con rapidez sobre territorio rumano. Su presencia se hacía sentir a través de convoyes, comisiones técnicas y oficiales encargados de supervisar la transición militar. La incertidumbre era total. Nadie sabía si permitirían continuar el programa o si lo considerarían un vestigio peligroso de la etapa anterior.
La respuesta llegó el 26 de octubre, de manera contundente. Una delegación soviética se presentó en la fábrica Rogifer acompañada de escoltas armados, portando documentos que reclamaban todos los prototipos, piezas y archivos técnicos vinculados al Marshall. El personal rumano no tuvo margen para oponerse. Los vehículos fueron examinados, catalogados y preparados para el traslado. Las cajas repletas de planos, estudios balísticos, informes de prueba y datos de producción fueron selladas y cargadas en camiones soviéticos. Los ingenieros, testigos mudos de la escena, observaban cómo desaparecían los frutos de 2 años de trabajo. Algunos sentían rabia, otros cansancio, otros simplemente vacío. Su creación, el arma que podía haber cambiado la capacidad defensiva del país, era arrastrada hacia un destino desconocido. El Marshall, que había nacido de restos soviéticos, ahora era reclamado por la misma potencia que lo había inspirado sin intención. Las fábricas quedaron en silencio, con las casamatas vacías y las líneas de ensamblaje detenidas. Y aunque nadie podía preverlo en ese momento, una parte esencial de su diseño seguiría resonando en el desarrollo de vehículos de otras naciones. La historia aún no había terminado, pero su desenlace ya se dibujaba en el horizonte. Cuando los camiones soviéticos se alejaron del complejo industrial, llevándose los prototipos y la documentación del Marshall, en el ambiente quedó una mezcla de silencio y amargura difícil de describir. Los ingenieros, obligados a abandonar los talleres durante la inspección, regresaron después al interior de los hangares vacíos. El eco de sus pasos resonaba en un espacio que hasta hacía unas semanas vibraba con el ruido de martillos, motores en prueba y conversaciones técnicas intensas. Ahora solo quedaban mesas desiertas, piezas dispersas y el olor tenue del aceite que se evaporaba lentamente. Sin embargo, el impacto más profundo no fue material. La pérdida de los prototipos significó el fin de una ambición nacional que había logrado superar barreras políticas, escasez de recursos y bombardeos constantes. Cada miembro del equipo técnico sabía que el Marshall no era simplemente un vehículo. Era un testimonio de la capacidad de una nación pequeña para producir una máquina capaz de competir con las creaciones de potencias militares mucho mayores. A pesar de la confiscación, no todo se había borrado. Algunos ingenieros guardaban en la memoria cálculos complejos, soluciones improvisadas y desafíos superados con creatividad. Pero esos conocimientos no podían aplicarse en un país cuya infraestructura quedaba bajo supervisión extranjera. Los talleres continuaron operando, sí, pero destinados a trabajos ajenos al desarrollo de cazatanques. Para muchos, fue como si les hubieran arrebatado su razón profesional de existir. Mientras tanto, en círculos militares europeos, el nombre del Marshall empezó a circular discretamente. No porque hubiera entrado en combate, sino por la influencia que su concepto había ejercido durante su fase de diseño. La colaboración previa con ingenieros alemanes había dejado semillas técnicas que, aunque nunca se reconocerían públicamente, se reflejarían en ciertos vehículos de producción alemana. Su filosofía, perfil bajo, blindaje inclinado, potencia concentrada en un arma eficaz y un chasis económico, encontró eco en diversos proyectos que surgirían en los meses siguientes. En territorio soviético, los prototipos rumanos no desaparecieron inmediatamente. Técnicos del Ejército Rojo sometieron los vehículos y las piezas confiscadas a pruebas estáticas, análisis de blindaje y evaluaciones de ergonomía. Aunque no se integró nada directamente a los diseños soviéticos, la comparación con modelos propios ofreció datos adicionales sobre cómo otras naciones intentaban resolver el problema de crear cazatanques pequeños y accesibles. Aún así, el destino final de los prototipos se volvió un misterio con el paso del tiempo. Algunos rumores hablaban de desmontaje completo, otros de almacenamiento en arsenales remotos, otros incluso de pruebas de tiro para evaluar la resistencia de sus placas. Ninguna versión quedó confirmada. Mientras tanto, los miembros del equipo original del Marshall fueron reasignados. Algunos volvieron a la docencia universitaria. Otros se integraron en fábricas de maquinaria civil. Otros emigraron discretamente en busca de oportunidades lejos de un país que ya no valoraba su experiencia. El proyecto, que había sido considerado estratégico unos meses antes,
cayó en un silencio administrativo que parecía intencionado. La nueva narrativa oficial tenía poco interés en recordar un arma concebida durante una alianza que ya resultaba políticamente incómoda. Sin embargo, con el paso de los años, aquellos que habían participado en la construcción del Marshall conservaron un orgullo íntimo que nadie pudo arrebatarles. Sabían que habían logrado algo extraordinario, un vehículo diseñado con ingenio, nacido de una situación desesperada, capaz de sacar provecho de materiales obsoletos y transformarlos en un arma moderna. Sabían también que de haber entrado en producción en los plazos previstos, habría cambiado de forma notable la capacidad defensiva rumana en 1944. El Marshall no llegó a combatir, pero su historia sobrevivió a través de documentos fragmentados, testimonios orales y análisis posteriores de historiadores especializados. Con el tiempo, el vehículo se convirtió en un símbolo de lo que pudo haber sido, una promesa tecnológica atrapada en el torbellino político de una época marcada por decisiones abruptas y alianzas cambiantes. Hoy, el Marshall representa algo más que una simple pieza de ingeniería militar. Es un recordatorio de cómo la creatividad puede florecer incluso en condiciones adversas, de cómo un país pequeño puede generar soluciones sorprendentes cuando su supervivencia está en juego, y de cómo la guerra puede desviar o destruir proyectos capaces de influir en generaciones futuras de diseño militar. Si esta historia te ha resultado tan fascinante como a mí al reconstruirla, te invito a apoyar el canal. Deja tu me gusta, comenta qué otra pieza olvidada de tecnología militar te gustaría descubrir y suscríbete para no perderte los próximos episodios dedicados a las máquinas más inesperadas de la historia.